Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, tutor, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase y vamos a culminar justamente lo que faltó concluir la semana pasada. ¿Sí? Jóvenes, señoritas, por favor me confirman si logran escuchar, si logran ver. ¿Logran escuchar, jóvenes? ¿Logran ver la...? Sí se escucha, Marcela. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, justamente la semana pasada nos faltó terminar, ¿no? Un pedacito acerca pues de las enfermedades, ¿no? Y nos quedamos acerca pues de las enfermedades parasitarias por el mintos, ¿no? Y hemos abordado acerca de la fasciolasis, ¿no? Y ahora justamente hay que considerar las siguientes enfermedades, ¿no? Las siguientes enfermedades infecciosas por estos helmintos, ¿no? La primera viene a ser la taeniosis y la cisticercosis, ¿sí? La taeniosis y la cisticercosis. Y todo esto, estas dos enfermedades, ¿por qué? Porque hay un agente patógeno ya causante justamente de estas enfermedades, que viene a ser la Taenia solium, ¿no? La famosa solitaria también se le conoce, ¿no? Esta Taenia, jóvenes, les contaré pues como ya sabemos bien, muchos de ellos hacen pues esto, su ciclo biológico dentro de los del huésped. Vamos a ver porque existe en este caso un huésped intermediario. Miren por acá, nuestro famoso cerdito, aquí los chanchitos, ¿no? Son un huésped intermediario, ¿ya? Miren acá, entonces el cerdo viene a ser el huésped intermediario. Este va a ingerir su alimento con los huevos de la tenia. Ahora, hay otra cosa más que dentro del cerdo va a pasar de que estos huevos jóvenes, estos huevos se van a enquistar, miren por acá, se camuflan en toda la piel, en todos sus tejidos de ese cerdo y vamos a ver pues que este huevo obviamente pues va a eclosionar y va a formar la larva. Esta larva que se va a encontrar enquistada en la piel de este animal, ¿ya? Nosotros cuando no cocemos bien, por ejemplo, la carne de cerdo, ¿sí? Y obviamente consumimos pues esto, carne de cerdo de dudosa procedencia, vamos a ver pues que si yo consumo la larva de la tenia, voy a generar la enfermedad de la taeniosis. ¿Por qué? Porque esta larva dentro de mi cuerpo, ¿sí? Se va a alojar a nivel de mi intestino delgado, se va a alojar a nivel del intestino delgado y va a formar la forma adulta. Ya dijimos en las clases anteriores que en el caso de la tenia viene a ser un organismo hermafrodita. Entonces, si es hermafrodita, se va a autofecundar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver pues que esta tenia se va a alojar a nivel de nuestro intestino delgado, va también, justamente va a pelear con nosotros, ¿no? El querer ganarse los nutrientes, ¿no? Ese nivel. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a evacuar? Vamos a eliminar justamente heces con los huevos jóvenes de la tenia, ¿sí? Y muchos de ellos van a ser fecundados ya, obviamente solo para que eclosione la larva. Ahora, cuando las personas realizan, pues ya sabemos que las heces se van muchas veces a cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua, algunos van a regar justamente ciertos alimentos, ciertas hortalizas, ciertas verduras, ciertas frutas, ¿sí? Y obviamente hay gente inescrupulosa muchas veces, ¿no? Que sabiendo aún que existen coliformes fecales, existen un montón de patógenos a nivel, pues, esto de las heces humanas, pero igual pueden regar, ¿no? Las plantas, ¿no? Pueden regar muchas hortalizas. Ahora vamos a ver, pues, que estos huevos se van a quedar alojados a nivel, pues, de estos alimentos. Ahora, puede pasar lo siguiente que para completar el ciclo puede nuevamente consumirlo quien el cerdo. También se dice a jóvenes en la literatura que lo pueden consumir pues el ganado, ¿no? Puede ser esto las ovejas, puede ser la vaca, puede ser cualquier tipo
de estos animales, pero en su gran mayoría, pues más viene a ser el cerdo, jóvenes, ¿sí? Ahora, y nuevamente el ciclo se va a repetir, ¿no? En el cerdo se va a ir formando la larva, ¿no? Ojo aquí, también tengan mucho cuidado, que la larva también se le conoce como cisticerco, ¿sí? Si en el examen nos preguntan, cisticerco también significa larva, ¿ya? Si te dicen cisticerco de Taenia solum, tú ya sabes que están hablando pues de la taeniosis, están hablando de la larva de la tenia. Ahora, ¿qué pasa si yo casualmente no lavo bien mis verduras, no me lavo bien las manos, o alguien que justamente tiene tenia no se lava las manos, pero me vende comida? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo más habitual es que el humano, la persona, pueda ingerir ¿qué cosa? Los huevos, pues. Cuando la persona ya ingiere los huevos de la tenia, va a formar la enfermedad de la cisticercosis, mira acá. Ah, profe, entonces cuando se consume los huevos de la tenia, voy a generar pues la cisticercosis. Y tenga mucho cuidado porque esta sí es más peligrosa. ¿Por qué? Porque esta se va a alojar a nivel de nuestros músculos, a nivel pues también del cerebro, a nivel de los ojos, ¿ya? Entonces, ahora, estos huevos que ya llegaron a este nivel, obviamente eclosionó la larva va a empezar, ¿qué cosa, profesora? Es hermafrodita, se va a autofecundar, van a empezar a salir muchas larvas por ahí a nivel del cerebro, me empieza a dar muchos dolores de cabeza, el neurólogo me hace unas placas, ¿no? Por ahí esto van a notar que puede existir una especie de larvas y si son muchas jóvenes ya no se pueden retirar con cirugía, ¿no? Simplemente es dar alguna medicina, algún medicamento para calmar el dolor y esperar pues nada más que suceda el peor desenlace, ¿no? Ahora, si es que hubiese una, dos, posiblemente, dependiendo el caso, el neurocirujano pues va a recomendar una operación a nivel del cerebro, si fuese el caso. Así que jóvenes, eso es lo que pasa con la taeniosis y la cisticercosis. Ya tengan mucho cuidado en qué fase se consume y qué enfermedad va a desarrollar. Ahora, luego tenemos por aquí a la oxiurosis o enterobiosis. Es la misma enfermedad, ¿ya? Ahora, el agente patógeno es Enterobius vermicularis. No te lo sacas al toque. Enterobiosis, enterobius, nada más. ¿Qué pasa? Es una enfermedad que les comento que normalmente los infantes van a ser la población más habitual que van a presentar este tipo de enfermedad. Por aquí vamos a ver, ¿no? Que los niños recurrentemente, ¿no? Obviamente propio de su edad, ¿no? El poder, querer explorar, el poder ser muy imaginativos, ¿no? Van a querer jugar con un montón de cosas que pueden encontrar en su medio. Muchas de ellas puede ser tierra, arena, piedras, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Tú lo llevas al parque, ellos van a querer explorar de todo. Entonces, el tema aquí no es a veces prohibirles todo, ¿no? ¿Por qué? Porque también estás limitando su capacidad de imaginación, de creatividad, ¿no? Y cuando va a ser posiblemente una persona adulta, se va a encasillar siempre en un cuadrado, ¿no? Entonces, ahí hay que supervisar, ¿no? Si los niños están agarrando, por ejemplo, tierra para jugar, automáticamente, no sé si ustedes han notado en algún familiar, sobrina, primo, hermanita, que rápido se meten la mano a la boca. Eso es habitual en ellos. Ahora, entonces lo que se tiene que hacer es lavar las manos y siempre tener las uñas cortas, porque a nivel de las uñas se pueden albergar muchos patógenos y uno de ellos puede ser Enterobius vermicularis. Entonces, si el niño o la niña ha jugado con algún objeto, pues donde se va a ver sobre todo en los huevos de Enterobius, esto lo va a ingerir, esto lo va a inhalar también posiblemente a nivel del pasto, ¿no? Donde esté jugando, ¿no? Entonces, estos que más o menos hablamos que estos helmintos están midiendo entre 4, así como dato adicional, ¿no? Para tener una idea. 4 o 5 milímetros, miren, son bien pequeñitos. Se van a alojar a nivel del intestino grueso, miren, a nivel del intestino grueso. Ahí se aloja. ¿Qué pasa con las hembras? Aquí hay dimorfismo sexual, hay macho y hembra. Las hembras grávidas van a salir a nivel del ano, jóvenes.
Entonces, las hembras van a colocar, ¿qué cosa? Los huevos. Por eso es que normalmente en las noches tú vas a ver estos niños que van a estar rechinando mucho los dientes, posiblemente se están moviendo mucho en la cama o se están quejando. Entonces vamos a ver pues que ahí la hembra está colocando los huevos y obviamente eso va a causar escozor, ¿verdad? Entonces posiblemente el niño o la niña se va a rascar, ¿no? Y nuevamente se puede reinfectar, ¿verdad? Entonces, las hembras colocan los huevos, pero el problema también viene a ser otro, aparte de la reinfección, de que si es mujercita, la hembra colocó por acá los huevos, eclosionan las larvas, ¿sí? Y obviamente, miren por acá, está la vagina. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Una inflamación a nivel de la vulva, a nivel de la vagina, ocasionando también, en este caso, la vulvovaginitis. La vulvovaginitis en las mujercitas, ¿no? Inflamación a nivel de la vulva, a nivel de la vagina. Y obviamente porque muchas veces esa hembra confunde el orificio anal con el orificio vaginal. También por ahí se ingresa generando también una inflamación. Entonces, y vamos a ver que nuevamente se pueden reinfectar, ¿no? Y así vamos notando el ciclo. Esto es con enterobios verbiculares, no te olvides que se aloja a nivel del intestino grueso. Muy bien, chicos, pasemos ahora a la ascariosis. Miren, la ascariosis, que es otro helminto más, es un poquito más grande. Miren, hablamos ya de centímetros, hablamos de 10, 15 centímetros aproximadamente, ¿ya? Lo que pasa aquí, jóvenes, es también un hábito inadecuado, ¿no? No hay un lavado de manos, ¿ya? Hay una mala ingesta en cuanto a los alimentos, alimentos sin lavar, alimentos sin desinfectar, ¿ya? Y muchas veces de modo casual, digo así porque nadie lo hace de modo intencional, vamos a consumir, jóvenes, esta forma, mire, no te olvides, huevo embrionado. Ah, profe, entonces yo de repente si no lavo bien los alimentos, ¿sí? Si no me lavo bien las manos, voy a consumir el huevo embrionado. ¿De quién? De Ascaris lumbricoides, ¿sí? Lo consumes y se aloja ¿dónde? Mira la larva, ¿dónde te está señalando? A nivel del intestino delgado, a nivel del intestino delgado. Ya no te olvides. Ahora, estos van a desarrollar, si te das cuenta, aquí hay dimorfismo sexual, macho y hembra, ¿no? Ahora, si estos jóvenes empiezan a repoblar tu intestino delgado, estos animales van a tener la particularidad de poder atravesar cualquier pared de algún órgano, jóvenes. Puede atravesar, profe, la pared del estómago, sí. Del pulmón, así es. Del hígado también. De todos los órganos que te puedes imaginar. Tienen esa facilidad de atravesar cualquier pared de nuestro cuerpo, de nuestros órganos sobre todo, ¿sí? Entonces vamos a ver que incluso en algunos, cuando ya tienen muchos de estos helmintos, incluso les sale hasta por la nariz, les sale por la boca. Entonces, jóvenes, y esto justamente por malos hábitos, ¿sí? Mira acá nos dice que las larvas pueden atravesar incluso el hígado, el corazón, los pulmones, mira. Qué dañino, ¿no? Y obviamente estos órganos se van a ir atrofiando, ¿verdad? Ahora, acuérdate pues que esta persona puede también defecar, ¿no? Y en sus heces va a poder eliminar dos formas de estas caries lumbricoides, un huevo embrionado y un huevo no embrionado. Este huevo no embrionado es la forma no infectante, mientras que el huevo embrionado es la forma infectante, ¿sí? Así es que, jóvenes, esto es con respecto al Ascaris lumbricoides. Por aquí luego tenemos a la hidatosis por Echinococcus granulosus, comúnmente conocido, jóvenes, como la tenia del perro. Profe, ¿los perritos tienen tenia? Así es. Los perritos tienen también, jóvenes, sus propios parásitos, ¿no? Sus propios patógenos, que muchos de ellos no pueden ocasionar enfermedad hacia justamente su cuerpo,
pero otros sí, ¿no? Como este tenia del perro, ¿no? Que incluso nos puede también llegar a nosotros. Profe, yo también puedo llegar a tener tenia del perro, así es. De modo ocasional, no es la forma tan habitual, ¿correcto? Pero sí podemos llegar a tener también a Echinococcus granulosus. ¿Quiénes son los hospederos más habituales? El intermediario más habitual en este caso es la ovejita. Ya también se habla de un ganado vacuno, pero sobre todo más las ovejas. ¿Cómo así? Por ahí la oveja ha ingerido el pasto, ¿ya? Que viene con huevos de Echinococcus granulosus, ¿sí? Por ahí. Entonces, en esta ovejita se va a formar el quiste hidatídico. Mira, se forma el quiste hidatídico. Dentro de este quiste hidatídico que van a haber pequeñas larvas, ¿sí? Pequeñitas larvas, pero se encuentran así, se encuentran esto en forma de quistes, ¿sí? Entonces, esta ovejita que lo va a tener justamente a nivel de sus vísceras sobre todo, ¿sí? Lo va a tener en la oveja a nivel de sus vísceras a los quistes hidatíricos. ¿Qué pasa a veces, jóvenes, algunas personas que, bueno, no sé si saben criar bien a sus mascotitas, le pueden dar las vísceras del animal crudo, ¿no? Le dan de forma cruda las vísceras o si le dan cocida, pero solamente a la inglesa, ¿no? No cocen bien, ¿no? Entonces le dan a los animalitos, ¿no? Las vísceras de esta oveja, donde resulta que esta oveja pues tenía quistes hidatídicos de Echinococcus granulosus. Ahora, este animalito, el perrito, va a consumir ¿a quién? Va a consumir, profesora, al quiste hidatídico y dentro del perro pues se van liberando las larvas. Ahora, estas larvas van a empezar a crecer formando su forma adulta. Mira acá, esta era su cabeza, ¿no? A la que se le conoce como escólex, que era como una especie de ventosa, se queda prendida a nivel del intestino del perro, ¿no? Y este Echinococcus justamente que va a liberar sus huevos, pues va a liberar los huevos en las heces del perro y nuevamente el perro se hace las heces, ¿no? En cualquier lugar, en un pasto, por ahí la ovejita consume y así el ciclo se va a repetir. Profe, pero yo ¿cómo lo voy a consumir? Mira, los perritos, ustedes bien saben que tienen la costumbre muchas veces de estar estos sobándose, ¿no? El trasero, ¿no? Los perritos por cualquier parte, ¿no? Te das cuenta, se va a la alfombra, se va a la almohada, se va al mueble, se va a cualquier lado. Entonces, muchas veces nosotros podemos inhalar, podemos consumir de forma casual, se nos cae la galleta, se nos cae la fruta, ¿no? En esa alfombra y por ahí, o hasta dormimos sobre la almohada y no nos dimos cuenta, ¿no? A la final esa es una mascota, no sabe nada. Y si por ahí lo peor del caso, que yo no lo he desparasitado, peor todavía, ¿no? Imagínense. Entonces, de forma casual yo me voy a volver pues un hospedero intermediario. Ahora, estos quistes hidatídicos que yo pueda consumir del perrito, ¿ya? Se van a desarrollar no solamente a nivel de mi tracto digestivo, sino también puede ir pues a nivel de mis pulmones, a nivel de mi cerebro, por ahí a nivel de mis huesos, ¿no? Incluso a nivel del hígado, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver pues que la persona va a sentir cierta sintomatología porque la mayoría de sus órganos ya no se van a encontrar pues en buen funcionamiento, ¿verdad? Entonces, volviéndonos como un hospedero intermediario de tipo ocasional, ¿no? No es un hospedero, perdón, habitual, ¿no? Como es la ovejita. Muy bien, chicos. Ahora, esto es con lo que corresponde pues a las enfermedades causadas, ¿no? Por parásitos como los helmintos, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿todo bien? ¿Alguna duda para cerrar con las enfermedades parasitarias por artrópodos? ¿Todo bien, jóvenes? Bueno, ya, muchas gracias. Muy bien, entonces vayamos ya a terminar justo este capítulo con las enfermedades parasitarias por artrópodos. Tenemos aquí a la enfermedad conocida como la carosis o sarna o rasca-rasca, ¿ya? Ocasionada por Sarcoptes scabieri. Tenemos a la pediculosis de la cabeza, ¿verdad?
del cuerpo. Incluso tenemos la pediculosis púbica, conocida como la ladilla, ¿ya? Por aquí, ¿no? La pediculosis púbica ocasionada por Tirius pubis, ¿no? Cuya vía de infección de modo sexual, ¿no? Es a nivel sobre todo del vello púbico, hay piojitos también a nivel del vello púbico, y sobre todo por relaciones sexuales, ¿no? Con personas obviamente infectadas, ¿sí? También a nivel de la cabeza, que nosotros comúnmente tal vez es lo más conocido, lo más visto, lo más googleado, ¿no? Tenemos a la pediculosis humana, ¿no? De vías de infección cutánea también, ¿no? Y tenemos la sarna o rasca-rasca. Miren, por acá se desarrolla esto. Miren, la sarna o rasca-rasca es ocasionada por este ácaro. Miren, este ácaro. Sarcoptes escabei. ¿Ya? Es una enfermedad infecciosa que sobre todo se va a desarrollar a nivel de nuestra piel. ¿Ya? Esta enfermedad, jóvenes, es muy contagiosa. Miren acá. Aquí ya vemos a una persona justamente desarrollando esta sarna. Y esta sarna, este rasca-rasca, no solamente es inherente a las personas, sino también es inherente a los animalitos. Por ejemplo, hay perritos que desarrollan la rasca-rasca y que también nos pueden contagiar, ¿no? Lo vamos a ver sobre todo a nivel de la cabeza, a nivel de las axilas, a nivel del pecho, a nivel de las manos, incluso a nivel de los pies, ¿ya? Ahora, ¿cómo se contrae? Vamos a ver, mire, por aquí está el ácaro, que incluso va a nuestra piel y hace como unas microgalerías. Les contaré que este ácaro es muy microscópico. Nosotros aquí en Lima vamos a ver muchos ácaros jóvenes que viven sobre todo a nivel de nuestra cama, ¿ya? Ahora, estos ácaros hacen las famosas mini galerías, microgalerías pequeñísimas bajo la piel y ahí van viviendo, miren, incluso dejan sus huevos y por ahí van minando, van haciendo, miren, todo esas lesiones a nivel de nuestra piel. Que esto nos va a causar pues bastante picor, bastante escozor a nivel de nuestra piel, ¿sí? Generando estas especies de lesiones como unas especies de heridas. Miren. Ahora, te dice que el síntoma es muy intenso y que empeora en la noche, mira, cuando recibe calor. Ahora, te dice que acudir al médico si hay síntomas, debemos aislar la ropa, las sábanas, las toallas con las que haya podido tener contacto y lavarlas más o menos a 60 grados centígrados, con mucho calor, ¿no? Por eso le recomendaba la semana pasada que las toallas es algo que no se presta, es algo muy personal. Las sábanas, ¿no? Se recomienda mínimamente cambiar una vez a la semana nuestras sábanas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber por ahí los ácaros, nosotros tenemos nuestra famosa piel muerta que por ahí vamos a eliminar, ¿no? Entonces es recomendable, jóvenes. Ahora hay lugares donde hace más calor que otros, imagínense en verano, ¿no? Si tú ves que sudas más que cualquier otra persona, obviamente vas a hacer un cambio mucho, mucho mayor de una vez a la semana, por ejemplo. El tratamiento crema tópica, aplicar en todo el cuerpo, desde el cuello hasta la planta de los pies. Mire, se repite cada 7 días. Ahora, claro, este es de modo general un tratamiento, pero siempre con la supervisión de un dermatólogo, ¿no? Alguien que pueda ver tu caso de manera individual y específica, ¿ya? Luego tenemos la pediculosis. Bueno, por aquí está el famoso piojo, ¿no? Pedículos humanos. Y este no es no es la ladilla, no es a nivel del vello púbico, es sobre todo a nivel de nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo. Vamos a ver pues que para este tipo, acá está, bueno, el adulto, ¿no? Mira, más o menos 23 a 50 días para desarrollarse. Los famosos huevos vienen a ser las liendres, ¿no? Que estas liendres se pegan, ¿no? A nivel del cabello y esta liendre dice que tiene como una especie acá de cemento, ¿no? Como si estuviese un cemento que le hace pegarse duro al cabello, que no es fácil de salir nada más, o sea, tienen que jalar cabello por cabello. Ahora, ¿cuál es el tratamiento a una persona, sobre todo los niños, son los que más se contagian, ¿no? En etapa escolar, ¿no? Los famosos patrulleros, ¿no? Los peines patrulleros, los shampoos, ¿no? Contra la pediculosis, ¿no?
Entonces, incluso algunos recomiendan hasta los shampoos para las mascotas que son totalmente efectivos, pero siempre tengan mucho cuidado, jóvenes, ¿no? Hay los shampoos, justamente para los piojos, pero que te venden en farmacias, ¿no? Lugares donde te pueden recomendar y dar algunas instrucciones adicionales incluso, ¿no? Entonces, eso es en cuanto pues a la pediculosis. Acuérdate que estos van a succionar sangre de nuestro cuero cabelludo, por eso es que se siente ese escozor bastante fuerte, ¿no? Cuando está el animal justamente succionándonos nuestra sangre. Muy bien, chicos, con esto ya terminamos esta partecita y nos habla acerca de la higiene de las enfermedades infecciosas. Como ya les dije al inicio, las de la semana pasada, hablábamos pues de la higiene pública, la higiene privada, y la higiene venía a ser pues esa ciencia que nos ayudaba, nos enseñaba a prevenir, a cuidar nuestra salud, ¿no? Justamente para evitar que se desarrolle algún tipo de enfermedad, ¿no? Ahora, existe la higiene pública, que es obviamente está a cargo a nivel de las autoridades, ¿no? Ya lo vemos en pandemia, ¿no? Cuando iban a desinfectar, por ejemplo, los mercados, ¿no? La higiene privada de modo personal, ¿no? Por aquí nos hace esta lámina, recordarnos la lámina de la PRE que nos ha brindado, recordarnos de que siempre lavarse los dientes, que hay que estar, bueno, bien lavado el cabello, bien peinados, por acá baño diario. No es que en invierno no sudo, igual jóvenes, estamos todos los días con nuestras células muertas. La limpieza del calzado, ¿no? Y yo siempre recomiendo, ¿no? Por ejemplo, en verano, y yo sé por un tema de seguridad, de comodidad y todo lo demás, o sea, utilizamos a veces incluso estas zapatillas porque hay muchos tramos largos que caminar. Entonces, si yo tuviese dos pares de zapatillas, ¿no? Si ese es mi caso, si yo hablo de modo personal, yo lo que hago esto es dejar, por ejemplo, ¿no? Unas zapatillas para 1 o 2 días a lo mucho y dejar que se ventile esas zapatillas y cambio de zapatillas o cambio de calzado, ¿no? Lo que tuviese a la mano. No es recomendable andar con el mismo calzado 15 días, no, no, no. Acuérdense de los hongos cuando nos han hablado la semana pasada, que justamente ellos buscan lugares oscuros y lugares húmedos para desarrollarse. Corte, limpieza y corte de las uñas, ya vimos por qué, ahí albergamos también parásitos, albergamos un montón de patógenos también. Limpieza, bueno, de los oídos, lavarse las manos antes de comer. Ya por la pandemia ya estamos bastante, nosotros ya sabemos bastante sobre todo el lavado de manos, ¿no? En la pandemia hemos aprendido mucho sobre eso, ¿no? Ahora la ropa limpia, claro que sí. Y esto, jóvenes, tengan mucho en cuenta, ¿no? Esto tengan bastante presente porque también a veces es pregunta de examen de admisión. Los postulados de la profilaxis, ¿no? Acá hay estos 6 postulados, los más frecuentes, como diagnóstico precoz de la enfermedad, eliminación de vectores, aislamiento del enfermo, protección del sano mediante las inmunizaciones, es decir, las vacunas, destrucción de los microorganismos patógenos y la declaración obligatoria de una enfermedad infecciosa, como por ejemplo fue en la pandemia, ¿no? Que se declaró que existía una enfermedad infecciosa. Muy bien, chicos, pasemos ahora a ver a ver la clase que corresponde esta semana. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo se entendió? Muy bien, chicos. Gracias. Gracias, jóvenes. Yo sé que ya estamos al final del tramo y hay que estar ahí atentos. Ahora pasemos a la siguiente clase. Ya, rapidito. Vamos a hablar esta semana acerca, pues, de ecología, acerca de ecosistema. Cambiamos el chip ahora para hablar de medio ambiente, de modo general. Miren. Nosotros cuando hablamos de ecología tenemos que hacer referencia a Ernest Haeckel. Yo sé posiblemente que muchos aquí han escuchado de él. Él, jóvenes, propuso la palabra ecología, ¿sí? Él propone la palabra ecología donde justamente menciona que la ecología viene de dos palabras griegas. Una que es oikos,
¿ya? Que quiere decir casa. Y la siguiente palabra que es esto, logos, lógicamente, que significa tratado, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, podríamos decir pues que la ecología es la ciencia de la casa, ¿no? Pero vamos a decir que justamente esta ciencia va a estudiar esa interacción de los seres vivos y su entorno, jóvenes. Esa interacción que ocurre de los seres vivos y el entorno, el medio ambiente, ¿verdad? El medio en el que se desarrolla. Ahora también nos dice el que la ecología representa la interdependencia y la solidaridad entre los seres vivos y el medio ambiente. Miren, o sea, te habla aquí, te manifiesta de algunos valores entre esos seres vivos y justamente el medio que los rodea. Ahora, para eso nosotros tenemos que entender también ciertos conceptos, ¿no? Uno de ellos es población y el otro es tasa poblacional. La población viene a ser el conjunto de individuos de la misma especie, todos de la misma especie, que ocupan un determinado espacio y a la vez un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo les dijera los gatos de la zona de Chorrillos del verano del 2020, los gatos de la zona de Chorrillos del verano del 2020. Estoy hablando de una misma especie, estoy hablando de un determinado espacio que es Chorrillos y estoy hablando de un tiempo también determinado, ¿no? Que estoy diciendo que es el verano del 2010. ¿Ya? Ahora, esto es población. Si yo les dijera las aves guaneras de la costa del Perú en el siglo XX, ¿será población verdadero o falso? Las aves guaneras de las costas del Perú en el siglo XX. A ver, jóvenes, ¿qué me dirían? No tengan miedo a equivocarse, chicos. ¿Verdadero? Ya. Ah, Tengan mucho cuidado porque justamente a veces las preguntas de examen de admisión son así con su truco, ¿no? Miren, cuando a mí me hablan de aves guaneras, jóvenes, nunca se olviden que estoy hablando de varias especies. Son varias especies las que vienen a formar este conglomerado de aves guaneras. Si bien es cierto, me están diciendo que son del Perú, son de las costas del Perú, son del siglo XX, pero en este caso, la palabra aves guaneras me habla de muchas especies y acá población hace referencia a la misma especie. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. En ese caso, al ejemplo que yo les he brindado, se llama comunidad. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, otro concepto más, como les decía, era tasa poblacional. Mire, cuando yo hablo de tasa poblacional, justamente hago referencia a aquel ritmo, jóvenes, de cambio de una especie a lo largo del tiempo. El ritmo de cambio de una especie a lo largo del tiempo. ¿Cómo así? Para eso se cuantifica, pues, y se utiliza una fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Esta tasa poblacional viene a ser la natalidad, es decir, los que nacen, ¿no? Más la inmigración, ¿no? Los que van llegando, menos la mortalidad, por aquí la mortalidad, y más la emigración, los que se están yendo. Mira, donde si la tasa poblacional te sale menor a 0, es que la población va a decrecer. Donde la tasa poblacional es igual a 0, la población se encuentra en equilibrio y si la tasa poblacional es mayor a 0, la población crece. Dicho en otras palabras, miren, si tu T, por ejemplo, te sale, imaginemos por acá más 8, ¿ya? Eso quiere decir que tu población, que si estás evaluando la población
imaginemos de abejas, ya, población de abejas. Y si tú al hacer tu análisis, tu fórmula te aparece el T es igual a más 8, es que tu población de abejas está creciendo de 8 en 8. Ah, ya, porque la T, profe, es mayor que 0, ¿correcto? Si te sale la T, por ejemplo, menos 1, ahí vamos a decir que tu población más bien está decreciendo de 1 en 1, ¿verdad? Está decreciendo de 1 en 1. Entonces, para eso sirve pues la tasa poblacional, justamente para ver ese ritmo de cambio a lo largo del tiempo, ¿ya? Cómo va cambiando una población a lo largo del tiempo. Muy bien, chicos, por aquí otra lámina más que refuerza lo que viene a ser la palabrita ecosistema. Cuando justamente hablamos de ecosistema, hay que enmarcar, ¿no? Primeramente de lo más particular a lo más complejo, ¿no? Por acá vemos a una especie, a un individuo que va a formar su población, una población, mira, de este tipo de aves, ¿no? Forma una población, ¿ya? Esta población que se interactúa con otros miembros, con otras especies, ¿verdad? Va formando una comunidad, ¿verdad? Ahora, esta comunidad va a estar en un medio, ¿verdad? En un medio que lo rodea, en un medio ambiente, ¿verdad? Entonces, la interacción, jóvenes, la interacción que se da justamente entre los seres vivos va a formar y va a ser el ecosistema. ¿Ah? La interacción de los seres vivos, sus relaciones, forma el ecosistema. Y obviamente esa comunidad debe desarrollarse dentro de un medio, ¿verdad? Para formar el ecosistema. Dicho de otra manera, también mira el ecosistema. Por aquí hay un ecosistema, ¿no? Vamos a ver que justamente es la interacción entre el biotopo y la biocenosis. Profe, ¿qué es eso? Recordando, porque imagino yo en la semana 1 han hablado de esto, ¿no? El biotopo, que justamente vienen a ser esos factores abióticos, ¿ya? Los factores abióticos, mientras que la biocenosis, que viene a ser justamente los factores bióticos. Ah, profe, por ejemplo, flora y fauna, así es. Todos los seres vivos, ¿sí? Son parte, pues, de esos factores bióticos versus los factores abióticos que van a ser el biotopo. Ah, y entonces la interacción entre biotopo y biocenosis viene a ser un ecosistema. Y miren por acá, hay otra imagen que enmarca más, ¿no? A nivel macro, y aquí lo voy explicando un poquito más. Justamente este biotopo, por acá, el biotopo, ¿no? Que deriva de dos voces, ¿no? Voces griegas, bio y topo, ¿no? Bio, vida, topo, lugar, ¿no? Fue el lugar donde alberga la vida, ¿no? Ahora, ¿qué más? Te va a decir que como ejemplos del biotopo encontramos al aire, al agua, al calor, ¿verdad? Que sumado a la luz y a la temperatura, ¿verdad? Van a ser esos factores de tipo abióticos, ¿verdad? Incluso podríamos decir por este lado, también los minerales del suelo, ¿no? Los minerales del suelo, por acá incluso se ve a la litosfera, más aún así, exacto, ¿no? La calidad del suelo, por ahí lo han dividido horizonte 0, A, B, C, ¿no? Por aquí el horizonte A podríamos rescatar, bueno, que es rica en humus, es rica en humedad, y obviamente este horizonte A, por ejemplo, va a ser crucial para la productividad agrícola, ¿no? Y esto obviamente va a enmarcar la sostenibilidad a los ecosistemas. Ahora, mira, si seguimos viendo a este nivel también, la luz te dice que permite la fotosíntesis, ya sabemos bien, y regular los ciclos circadianos, recordando semana 8 cuando hablábamos pues de hormonas, ¿no? La melatonina, los ciclos circadianos, etc. ¿no? La temperatura permite la distribución de los seres vivos, claro que sí, no vamos a ver unos que prefieren las zonas más frías y otros vamos a ver las zonas un poquito más tropicales, ¿no? Ahora, jóvenes, también dentro del biotopo vamos a ver pues que
justamente la atmósfera va a ser parte de ello, ¿no? Vamos a ver que justamente existen 5 capas, ¿no? Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. La troposfera es justamente donde se va a desarrollar la vida terrestre, ¿verdad? Además de eso, jóvenes, aquí van a ocurrir los famosos fenómenos meteorológicos, ¿ya? A nivel de la troposfera. Sumado a la atmósfera van a haber gases, ¿no? Vamos a notar el nitrógeno, el oxígeno, al dióxido de carbono, a otros, ¿no? También. Que justamente estos de acá van a permitir y van a ser muy esenciales, sobre todo para la fotosíntesis, la respiración, la fijación biológica del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora, mira, todo este medio que hemos hablado, ¿no? ¿Quiénes se van a desarrollar? ¿Con quién se relaciona? Netamente con la flora y la fauna, ¿no? Ahí vamos a ver que justamente esta interacción dentro del biotopo va a generar pues los famosos ecosistemas. Y acá hay una palabrita clave, mira, nos han puesto biomas, ¿no? Hablamos ya de unidades ecológicas súper, súper grandes, jóvenes, porque es una escala ya que va a agrupar a varios ecosistemas. Los biomas agrupan varios ecosistemas, pero justamente según su clima, ¿no? Por eso vemos los colorcitos, según su clima, según su suelo, según su vegetación, etcétera, ¿ya? Entonces, jóvenes, el biotopo finalmente es un lugar cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que se desarrolle y se determine la comunidad de los seres vivos. Miren, esto viste en grande, ¿no? Por eso luego existen carreras pues, que van a estudiar cada una de ellas, incluso, ¿no? De manera ya más especializada. Este es a modo general para poder entender, ¿no? El ecosistema, el biotopo y por este lado la biocenosis, que ya lo hemos estudiado creo que en las, hasta la semana pasada, ¿no? Hemos hablado de organismos vivos bastante. Muy bien, chicos, ahora vayamos a un tema bastante recurrente en las preguntas del examen, ¿no? ¿No? Que hablamos justamente del flujo de la materia en el ecosistema y la famosa cadena alimenticia. Miren, pongan mucha atención aquí. Cuando hablamos de la cadena alimenticia, justamente vamos a hablar de esa interacción, jóvenes, esa secuencia, esa transferencia de energía y nutrientes de un organismo dentro de un ecosistema, ¿sí? Esa transferencia de energía y nutrientes de un organismo en un ecosistema. Primeramente, no hay que olvidar que toda cadena alimenticia, como es en este caso, va a empezar con el productor. Nosotros sabemos que los productores van a tener esa capacidad de convertir la materia inorgánica en materia orgánica. Hay esa capacidad, ¿verdad? Ya sabemos. Ahora, alguien que consume al productor se le llama consumidor primario. Al que consume al consumidor primario se le llama consumidor secundario y el que consume al consumidor secundario se le conoce como consumidor terciario. ¿Ya? Y luego vamos a ver que finalmente todos van a terminar en los descomponedores. Todos terminaremos en los descomponedores, jóvenes, ¿sí? Ahí hablamos ya de hongos, hablamos por ahí de bacterias, ¿no? Por aquí vamos a ver esto, algún tipo de hongos, algún tipo de bacterias, ¿no? Por ejemplo, que van a favorecer el descomponer alguna materia muerta, ¿sí? Muy bien, luego aquí vamos a ver, en este caso, a las cadenas tróficas. Para esto voy a utilizar justamente lo de aquí. Cuando nosotros hablamos más exactamente de los niveles tróficos, ¿ya? Aquí, jóvenes, mucho cuidado. Aquí no te vas a fijar esto, quién come a quién es consumidor primario, secundario, no. Aquí, ojo, mucha atención, aquí nos vamos a fijar en la función,
en el rol que cumple ese organismo dentro de la cadena alimenticia, más no el orden, pero sí la función, nunca te olvides. ¿Cómo así, profe? El primer nivel trófico siempre, por siempre le corresponde a los productores. El segundo nivel trófico a los herbívoros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comen a los productores. ¿Ve? Luego el tercer nivel trófico es donde ya existen carnívoros, pero ojo aquí, el carnívoro que se come a un herbívoro, profe, se come a un herbívoro. Luego en el cuarto nivel trófico existe un carnívoro que come a otro carnívoro. Luego tenemos a los carroñeros. Los carroñeros van a consumir carne muerta o carne en putrefacción. Los carroñeros nunca van a matar a su alimento. No matan, tengan mucho cuidado. Ya, estos no matan. Entonces, si estos matarían, posiblemente se pueden encontrar en el tercer o cuarto nivel trófico, pero ya no serían carroñeros, ¿ya? Luego tenemos a los descomponedores, que son parte de la final de la cadena, que ahí vamos a ver pues tanto a los hongos, ¿no? En este caso, y las bacterias. Profe, pero ejemplo, dame ejemplo. Mira, cuando de repente, bueno, ese es siempre el ejemplo más práctico que les puedo dar, es la de un perrito, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un perrito, que no sé si tú has notado cuando lo llevas al parque o has visto en otros posiblemente en en otras mascotas que no son las tuyas, ¿no? Que se van al pasto y están comiendo, ¿no? A veces el pasto, no sé si ustedes han visto. Los perritos, en ese caso, jóvenes, si comerían pasto, ¿en qué nivel trófico se encontrarían? A ver. Segundo nivel. Excelente. Ojo, nivel trófico de acuerdo a la función. Segundo nivel trófico. Y si el perrito come pollo, a ver, yo me voy a comprar mi pollo a la brasa en las fiestas patrias y le doy a mi mascotita su pollito a la brasa. A ver, ¿en qué nivel trófico se encuentra? ¿Cuarto? Cuarto nivel trófico. Tercero, Carnívoro, ¿no? carnívoro que come carnívoro. No, más exactamente aún El los tercer. pollos, tercer Tercero. nivel. Muy bien, chicos, carnívoro que come a herbívoro. ¿Ya? Y por último, ya les dejo ahí. Voy a exagerar con este ejemplo, porque no sé si se dé, bueno, no he visto, que el perrito por ahí encuentra un ratón. Se encuentra un ratón y lo caza y lo come. ¿En qué nivel trófico se encuentra? Cuarto. Muy bien. Carnívoro que come a carnívoro. Por lo regular los ratones son carnívoros. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado cuando nos pregunten y nos den la función. ¿Ya? Ya vamos a ver más ejemplitos así posteriormente. Ahora, pasemos a ver el flujo de energía en el ecosistema. Miren, esto es fácil. Esto es fácil, jóvenes. Miren, cuando hablamos del flujo, el flujo de energía en el ecosistema, vamos a ver justamente cómo esa energía va a pasar de un nivel al otro dentro de esta cadena alimenticia. ¿Ya? Para eso existen pues leyes, ¿no? La primera ley que es la ley de la termodinámica y la segunda ley, la ley pues del diezmo o ecológico o también conocida pues como la ley del 10%, que aquí está, o diezmo ecológico también se le conoce. Bueno, la primera ley de la termodinámica, pues todos tal vez lo han escuchado, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? ¿Verdad? Cualquier organismo vivo que va a morir tarde o temprano llegan los descomponedores y regresan nuevamente a la Tierra generando también energía, ¿no? Generando ese abono, generando esa utilidad que muchas veces la Tierra necesita pues para el proceso, algún proceso agrícola, por ejemplo, ¿no? Es en el caso tan real en nosotros, ¿no? Por ejemplo, que cuando vamos a morir, profe, yo sirvo de abono, pero
posiblemente, jóvenes, esa tierra se va fertilizando y vamos a hablar pues del ciclo del carbono y los fósiles y todo lo demás. Todo se vuelve a transformar, jóvenes, ¿ya? La energía no se crea ni se destruye, solo transforma. La segunda ley que nos habla, y a veces nos vienen algún ejercicio en cuanto a esta segunda ley. Miren, esta segunda ley nos dice que justamente cada salto trófico, es decir, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, cada salto trófico, solo se va a consumir el 10%. Solo se consume el 10% entre cada salto trófico. Solo el 10%, profe, y el 90%. El 90%, jóvenes, se disipa en forma de calor. Pero ¿cómo así, profesor? ¿Qué cosa? Lo que pasa, jóvenes, en líneas generales, calor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues, ese 90% lo vas a utilizar, lo vas a gastar para tus actividades, ¿sí? Qué sé yo, pues para que puedas crecer, para que puedas tener hijos, para que puedas desarrollarte como persona, como humano, puedes ir creciendo y formando, jóvenes, justamente la persona adulta que tú vas siendo. Y entonces en el camino vas utilizando esa energía y la vas liberando en forma de calor. Lo mismo sucede con estos también. Miren, insectos, todos ellos, también las plantas, ¿no? Entonces ellos van liberando ese 90%, ¿ya? En forma de calor. Ahora, ¿qué más? Mira, el ejemplo se ve aquí fácil. Si estas plantas que vienen a ser los productores, que van a consumir esa energía luminosa, ya van a almacenar 20.000 kilocalorías, ¿ya? Bueno, metros cuadrados por año, ya, olvídate de eso. 20.000 kilocalorías, ¿ya? Por aquí esta abeja va a consumir a un productor, ¿ya? Solamente se va a llevar 2.000 kilocalorías. Acuérdate, el 10%. Ahora, si en este caso este batracio, este sapo, se consume esta abeja, solamente va a poder consumirse 200 kilocalorías, es decir, solamente el 10%. Ahora lo mismo sucede, ¿no? Si esta serpiente se consume este batracio, ¿qué va a pasar? Solamente va a poder obtener 20 kilocalorías. Y finalmente, por aquí tenemos un ave que se va a consumir a esta serpiente, solamente se va a llevar 2 kilocalorías. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, eso es lo que viene a ser pues la segunda ley, la ley del diezmo ecológico, ¿ya? Muy bien, chicos. Justamente hay un ejercicio que ustedes tienen en su boletín que por temas de tiempo me hubiera gustado desarrollar, ¿ya? Pero creo que es la pregunta número 7, si no me equivoco. Denme un segundo para checar. Sí, es justamente la pregunta número 4. Ahí es donde nos están hablando del diezmo ecológico, ¿ya? La semana que viene, ahí vamos a tratar de desarrollar algunos ejercicios extra. Si por ahí está, desarrollamos esta, chicos, ¿ya? No que por el tiempo. Pasemos a ver esto. Miren, las cadenas tróficas, ¿no? Ya dijimos que hay que tener cuidado en cuanto pues a la función que va a desarrollar un organismo dentro de un ecosistema, ¿verdad? Con que se está alimentando. Y hay que ver quién consume a quién, ¿verdad? Por aquí vamos a ver pues a los productores, los consumidores primarios, los secundarios y los terciarios, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto, el consumidor terciario, ¿en qué nivel trófico se encuentra? A ver, el consumidor terciario, ¿en qué nivel trófico se encuentra? Carnívoro que come carnívoro. Ya, ¿en qué nivel? ¿Qué nivel sería? ¿Tercero Cuarto o cuarto? nivel. Cuarto nivel. Cuarto nivel. Mire, te puede venir en el examen, ¿ya?
imagen, si gustan, ¿ah? De repente hasta imagen. Ahora, y tengan en cuenta esto, que acá en la imagen te está diciendo qué está consumiendo. No necesitan incluso decirte mucho en cuanto a la forma de la pregunta, ¿no? Porque la imagen ya te está diciendo mucho, ¿no? Que se está alimentando de un carnívoro, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el nivel, el primer nivel, segundo, tercero y por acá el cuarto nivel, ¿verdad? Y luego todos van a terminar acá. Profe, ¿y hay un quinto nivel trófico? No, jóvenes, solamente llegamos hasta el cuarto nivel trófico. ¿Por qué? Porque no es por peldaño, sino acuérdate, es por la función que se va a desarrollar. Si, por ejemplo, hubiese, en este caso, ¿no? Que esta ave se alimenta justamente se va a alimentar acá de esta serpiente, ¿ya? Carnívoro que consume a carnívoro, sigue siendo cuarto nivel. Es más, si hubiese sobre él un consumidor, un siguiente consumidor con un quinto nivel, ¿ya? ¿Qué sería, profe? Si hay un consumidor que se come a esta ave, sería cuarto nivel. ¿Por qué? Carnívoro que se come a carnívoro. No hay un quinto nivel trófico, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Profe, los descomponedores no son un quinto, no vienen a ocupar un quinto nivel, simplemente son descomponedores, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Miren, ahora pasamos a esta partecita, muy interesante que se conoce como las redes tróficas. Las redes tróficas, chicos, viene a ser justamente el conjunto de cadenas alimenticias en un ecosistema. Todo ese conjunto de cadenas alimenticias dentro de un ecosistema. Dentro de un ecosistema. A ver, si por ejemplo nos dieran esa pregunta en el examen, ¿ya? Y me preguntasen lo siguiente. Si me preguntasen lo siguiente. ¿Qué nivel trófico ocupa el tejón? ¿Ya? Si se alimentase en este caso, pues, de frutos y semillas, ¿ya? Y a la vez se alimenta del ratón. ¿Qué nivel trófico ocupará, jóvenes? Repetimos, ahora no escuché bien. Ya, nuevamente, a ver. A ver, les cuento, si es que esto nos viene en el examen y nos dice, ¿qué nivel trófico ocupa el tejón? ¿Ya? Si consume a un ratón y consume a frutos y semillas. Y el ratón consume frutos y semillas. Mira acá, estás viendo la flecha. ¿A qué ¿Tercer nivel? nivel? Muy bien, tercer nivel. Tercer nivel. Ahora si yo les preguntase, ¿qué nivel ocupa el zorro? ¿Qué nivel ¿También trófico? tercero? Ya. También fue una pregunta con truco, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Ahí vas a responder ninguna de las anteriores. Nada. Es una pregunta sin respuesta, porque si te dan esta imagen o te dan algo, te tienen que definir qué es lo que come el zorro, porque acuérdate, esto de acá enmarca, justamente estamos hablando sobre las funciones, sobre qué cosas se está alimentando, qué cosa está comiendo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, otra cosa fuera lo siguiente, mira, si yo te preguntase, a ver, vamos a usar otro color. Si yo te preguntase en el caso de las aves de presa, un búho, ¿ya? ¿En qué nivel trófico se encuentra el búho? Si se alimenta de una musaraña, si se alimenta también esta musaraña se alimenta de orugas y las orugas se están alimentando de hojas. ¿Qué nivel ocuparía el búho? Cuarto. Cuarto nivel trófico. Ahí sí, pues. Me está diciendo qué cosa está ocupando. Y miren hasta incluso las flechitas, ¿ya?
A donde llega es porque por ejemplo, se alimentó de las hojas, ¿sí? No es al revés, no es que las hojas se van a alimentar de conejos, por decirlo así. Hasta en el detalle de las fechas tengo mucho cuidado, porque yo he visto algunas preguntas del examen de admisión que en lugar de ponerte animalitos, te pueden colocar acá un número, te pueden colocar letras. Entonces tú tienes que interpretar que esta letra o este número, por ejemplo, si este fuera el 1, ya no dijera oruga ni nada, este por acá fuera el 2, y este por acá fuera el 3, y este por acá fuera el 4, o letras, y te diría la letra, si fuera la letra esto D, por acá, o por acá A, por acá B, y por acá C. ¿En qué nivel trófico está? Ya cuarto nivel. Te ubicas por las flechas y todo eso. Por ahí sí, ahí también puedes responder cuarto nivel. ¿Ya? Tengan mucho cuidado en cuanto a la flechita. Y así puedes desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Son las famosas redes tróficas, ¿no? Son los conjuntos de las cadenas alimenticias, pero en un ecosistema. ¿Ya? Chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, continuamos. Muy bien, jóvenes, señoritas. Ahora pasemos a los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Por aquí de repente, ¿a quién le gusta la química, no? Y vamos a ver, pues, a los ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? Miren. Atención también aquí en cuanto a esta parte. Les comentaré que los ciclos biogeoquímicos se van a dividir en dos. Los ciclos conocidos como los ciclos gaseosos. Aquí vamos a anotar los ciclos gaseosos, ¿ya? Que viene a corresponder al ciclo del carbono y al ciclo del nitrógeno. Por este lado, yo presento a los ciclos sedimentarios. Ciclos sedimentarios. Gaseosos porque obviamente ¿dónde se van a encontrar? A nivel de la atmósfera, ¿verdad? Se van a encontrar en el aire, ¿ya? Mira, el ciclo del carbono, otra cosita que hay que considerar dentro de los ciclos biogeoquímicos es que si la plantita lo tiene, lo más probable es que tú lo consumas y también lo tengas, ¿no? Si la plantita tiene carbono, tú también estás consumiendo el carbono, ¿no? Si la plantita tiene nitrógeno, también estás consumiendo nitrógeno, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ver en el camino, ¿ya? Mira, por acá vamos a ver pues que la planta hace su fotosíntesis y la planta de la atmósfera del aire va a atrapar, ¿qué cosa? El famoso CO2, ¿no? Por aquí la plantita atrapa el CO2, ¿no? Para hacer su fotosíntesis, aparte pues que por ahí está la luz. Ahora, la plantita, justamente una vez que lo tiene, lo va a consumir por acá, ¿quién pues? Profe, los animales. Claro que sí, los animales también van a tener CO2. Nosotros también cuando respiramos, jóvenes, cuando respiramos, también liberamos CO2 al ambiente, ¿verdad? Ah, profe, también yo cuando respiro, ¿no? Al respirar, tú estás también liberando CO2 a la atmósfera, ¿ya? Cuando estos animales y las plantas van a morir, cuando estos mueren, se va a los fondos terrestres, ¿verdad? Ya dijimos, y se va formando los famosos fósiles y los combustibles fósiles, que estos jóvenes demoran mucho, mucho tiempo en poder formar justamente este combustible fósil, ¿ya? Más rápido es que nosotros generemos CO2 a que formemos estos CO2 como tal, ¿sí? Los famosos combustibles fósiles. Ahora, otra cosa más que libera estos CO2 al ambiente, ya bien conocido, sabemos pues las emisiones de los vehículos y las fábricas también van a ser emisores de CO2, ¿sí?
acuérdate que también las fábricas son las que van a extraer justamente los combustibles fósiles. Van a extraer los combustibles fósiles y a la vez liberan CO2, ¿no? También el parque vehicular, ¿no? Bastante, ¿no? Que cada vez aumenta más, ¿no? Entonces, esto genera pues el CO2. Muchas veces las plantitas no se abastecen para poder trabajar con tanto CO2, ¿no? Y algunos distritos ven la forma de plantar o tener más áreas verdes, ¿no? En tal caso. Muy bien, chicos. Esto es en cuanto al CO2, ¿no? Al famoso dióxido de carbono. En cuanto al nitrógeno, miren, el nitrógeno atmosférico, si hablamos del nitrógeno atmosférico, que viene a ser el N2, ¿ya? Se va a fijar por dos formas. ¿Sí? Por este lado, gracias a las bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en la raíz de las leguminosas. Es decir, plantas como por ejemplo el frijol, el payar, el maní, van a tener sus bacterias fijadoras del nitrógeno. Estas no van a necesitar desarrollar todo este proceso que vamos a ver nosotros. No. ¿Por qué? Porque en sus raíces van a tener esas bacterias que van a fijar al nitrógeno y lo van a utilizar posteriormente. Es decir, profe, el nitrógeno atmosférico lo van a transformar en nitrato y este nitrato va a ser utilizado por las plantas. Pero no es que todas las plantas son leguminosas, bien sabemos, no es solamente un grupo pequeño, ¿no? En comparación de todas las otras plantas que tenemos alrededor. ¿Cómo se van a fijar las otras plantas? Van a fijar el nitrógeno. Gracias, jóvenes, al trabajo de unas bacterias. Hay unas bacterias que van a poder fijar justamente el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera. Mira, existe a nivel de la Tierra, por acá, unas bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. Es decir, que justamente el nitrógeno atmosférico es fijado mediante un proceso de amonificación. Este proceso de amonificación va a transformar al nitrógeno atmosférico en amonio. Ah, profe, entonces las bacterias fijadoras del nitrógeno van a realizar amonificación que transforman al nitrógeno atmosférico en amonio. Este amonio pasa por otro proceso llamado la nitrificación, gracias a las bacterias nitrificantes que transforman el amonio en nitritos. ¿Ya? Transforman el amonio en nitritos y estos nitritos, gracias a unas bacterias nuevamente nitrificantes, van a transformar a los nitritos en nitratos. Y ojo aquí, ojo, pregunta clave. Los nitratos, jóvenes, es la única forma de las plantas que pueden aprovechar el nitrógeno atmosférico. Siendo nitratos, recién las plantas lo van a poder aprovechar. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Siendo nitratos, es la única forma que las plantas puedan aprovecharlo. Y por acá, mira, los nitratos se van directamente a las plantas, mira. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que los animales, mediante la orina, que es liberada a nivel de la tierra, esta va a liberar, ¿qué cosa la orina libera? Amonio. Ah, profe, entonces, por aquí la orina, gracias a estas bacterias aeróbicas y anaeróbicas, vamos a ver que se forma el amonio y obviamente el amonio, gracias a las bacterias nitrificantes, mediante la nitrificación se forman nitritos y estos nitritos en nitratos y nuevamente regresan a las plantas. Ahora, las plantas y los animales también cuando van a morir van a ser descompuestas por estas bacterias, por estos hongos y también se va a formar el amonio, ¿sí? Nuevamente, el amonio por nitrificación, gracias a las bacterias nitrificantes, se forman nitritos, estos nitritos en nitratos y nuevamente las plantas lo asimilan de esta forma. Ahora, profe, y cuando aumentan mucho los nitratos, jóvenes, cuando hay mucho nitrato, existen, miren, incluso unas bacterias desnitrificantes que van a transformar a los nitratos en nitrógeno atmosférico nuevamente para encontrarse a nivel del ambiente. Y el ciclo se vuelve a repetir.
el ciclo se va a volver a repetir, ¿ya? Ahora, luego tenemos a los ciclos sedimentarios. ¿Por qué será sedimentarios? Se dice sedimentarios porque justamente estos se van a encontrar pues a nivel de la tierra, a nivel del mar, ¿no? Sobre todo a nivel del mar, ¿ya? A ver, ¿qué ocurre aquí? La forma más fácil de poder extraer el fósforo a nivel de la tierra es mediante la minería, ¿no? Gracias a los yacimientos minerales de fósforo, ya que se van a encontrar a nivel de la tierra. Ahora, ¿cómo llegan a las plantas? Mediante la fertilización. Las plantas necesitan bastante fósforo en la forma de fosfatos, ¿ya? Ojo aquí. Las plantas van a utilizar el fósforo en forma de fosfatos para la fertilización, ¿sí? Las plantas lo utilizan y luego vamos a ver pues que los animales se van a alimentar de estas plantitas ricas en fosfato, ¿verdad? Entonces, al hacer sus heces, van a excretar justamente esas heces ricas en fósforo, ¿verdad? Ricas en fósforo que también va a servir para fertilizar nuevamente las plantas, ¿no? El famoso estiércol que nosotros hemos escuchado. Ahora, eso es a nivel jóvenes de la Tierra, ¿sí? Este es el ciclo a nivel de la Tierra del fósforo. Ahora, luego a nivel del mar. Mira por acá, a nivel del mar. Esta excreción también, jóvenes, vamos a ver pues que también va a llegar pues a nivel del mar, ¿sí? Ya sabemos que muchas veces llega a nivel del mar. ¿Y qué va a pasar? Este pececito, este animal marino, se va a alimentar justamente de esos residuos dejados y que van a contener fósforo, se va a alimentar, va a tener fósforo, jóvenes, y por aquí, ¿qué va a pasar? Viene el ave, la caza, se come este pez y esta ave va a hacer sus deposiciones, mira. Al hacer sus deposiciones, tenemos el famoso guano, el guano de las islas rico en fósforo, ¿verdad? Y ustedes ya saben por historia del Perú qué pasó con el guano de las islas. Muy bien, entonces miren, este es el ciclo del fósforo y acá vamos a ver que las aves van a defecar y justamente se va a formar el guano. Vamos a ver que por otra ruta, este pez jóvenes llega, va a morir, ya los descomponedores que se encuentran a ese nivel van a hacer pues que cuando muere este pez, se va a los fondos marinos y este fondo marino se vuelve rico en fósforo, ¿verdad? Se vuelve rico en fósforo y nuevamente se va mineralizando esta zona para que posteriormente la minería pueda extraer el fósforo, ¿sí? Y así vamos a ver pues el ciclo a nivel del fósforo en el agua. Ahora luego tenemos el otro ciclo que viene a ser el ciclo del azufre, que es otro ciclo sedimentario. ¿Qué debemos saber de este ciclo? Aquí rapidito nada más. Que mire, por acá tenemos al azufre, justamente el azufre, jóvenes, que se va a encontrar a nivel de los productos volcánicos, ¿sí? El azufre en la atmósfera se libera por justamente actividad volcánica que pueda haber. ¿Qué va a pasar? Justamente una vez que existe esa actividad volcánica, vamos a ver pues que se va a formar el famoso sulfato. Este sulfato va a ser absorbido y utilizado por las plantas y a la vez estas plantas van a servir de alimento para los animales, ¿sí? Los animales que van a ser descompuestos por microorganismos van a formar el sulfuro de hidrógeno. Por acá, el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y este sulfuro de hidrógeno se va a oxidar formando nuevamente azufre. Este se va a volver a oxidar formando sulfato o también puede ser parte pues, de los depósitos sedimentarios o conocidas como evaporitas. ¿Ya? Y así simplemente, jóvenes, vamos a ver pues el ciclo del azufre. Ahora también el azufre, jóvenes, va a llegar mediante la famosa lluvia ácida. Pero lo más común, jóvenes, es mediante pues esa actividad volcánica que pueda ocurrir, ¿sí? Chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para poder pasar a otro temita en cuanto a la ecología.
Muy bien, chicos. De los ciclos, pasamos rápidamente, gracias muchachos, gracias chicos, a las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Miren, por aquí tenemos a las relaciones intraespecíficas. Intra, ¿por qué? Porque va a ocurrir dentro de la misma especie. Ocurre, profe, dentro de la misma especie. ¿Ya? Dentro de la misma especie, no te olvides. Eso sí es clave. Por aquí. Dentro de la misma especie. Muy bien. SP, jóvenes, especie, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a ver pues ciertas características, ¿no? Que van a ocurrir en una misma especie y nosotros posiblemente hemos notado, ¿ya? Y cada una de ellas pues va a tener ciertos nombrecitos. La primera, que se le conoce como la territorialidad. La territorialidad comúnmente marcado en los felinos, podemos decir también los perros, ¿no? Felinos, hablamos de esto, no solo los gatos, ¿no? También vamos a ver los leones, ¿no? Miren, por aquí está Firulais, ¿no? Por aquí está Firulais que está justamente marcando su territorio, ¿no? Mediante la orina, ¿no? Le dice, tío, esa es mi casa, dice ahora, ¿no? Entonces, si te das cuenta, las mascotitas, ¿no? Los perritos van a miccionar justamente para marcar su territorio, ¿no? Y espantar posiblemente a los perritos que son ajenos a la zona, ¿ya? Entonces, y esto es propio de ellos, ¿no? Marcar en la tendencia de ocupar y defender cierto territorio, ¿no? Ahora, si por ejemplo tú llevas a tu mascota a otro distrito o lo llevas de paseo, de viaje, ¿no? Por estas fiestas patrias, posiblemente ahí sea un poco más tímido, ¿no? Porque no es su territorio, no es su lugar y ya está marcado por otras mascotas, por otros perritos, ¿no? Entonces, es propio, jóvenes, de algunas especies, ¿sí? Luego tenemos el predominio social y las sociedades. Es muy interesante esto y tengan mucho en cuenta lo siguiente. Cuando yo hablo predominio social y sociedades, se parece, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Por un lado, el predominio social establece jerarquías sociales. Y por aquí también hablamos de jerarquías sociales. Hay un dominante, hay un dominado. También hay jerarquías sociales. En el predominio social, la jerarquía que se conoce, por ejemplo, son los famosos machos alfa. Yo sé que acá han escuchado de los machos alfa. También se conoce esto a las hembras alfa. Por ejemplo, las hienas, ¿no? Si hablamos de las hienas estos son las hembras alfa. También en los elefantes existe hembras alfa. Machos alfa, por ejemplo, en los lobos, en los leones, ¿no? Ahí vamos a ver. También de alfa existen los beta, y existen también jóvenes el omega. Los omega vienen a ser los más viejitos de la manada, por ejemplo. Los alfas son los que lideran, los beta vienen a ser los más jóvenes. Los betas, si por ejemplo ya llegan a madurar bastante y un alfa se convierte en un omega, ¿ya? Un beta va a tomar el lugar y se convierte en alfa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces existen jerarquías, pero morfológicamente, jóvenes, todos son iguales. Mira por acá los lobos. Claro, es que acá hay dimorfismo sexual. Posiblemente este es macho, ¿no? Este es macho, por acá macho y por acá una hembra, ¿no? Obviamente, en este caso, si los machos alfa, pues incluso van a tener más hembras y todo lo demás, comportamiento propio de los animales, ¿no? Pero en cuanto a las sociedades, como les dije, si bien es cierto, hay dominantes, hay dominados, pero morfológicamente jóvenes van a ser diferentes. Van a ser diferentes. ¿Quiénes están aquí? Las abejas, las termitas, las hormigas. El ejemplo más bonito es las abejas.
¿Por qué? Mira acá, tú puedes ver lo siguiente. Por aquí ves al famoso zángano, mira. A la famosa reina y a la obrera. Si te das cuenta, la obrera incluso es más pequeñita, el macho es más regordete, más robusto. Incluso les contaré que él no tiene el famoso aguijón. Solo quien tiene aguijón es la reina y es la obrera, la trabajadora. Aquí está el aguijón. Esto de acá es tan delgadito, tan fino, mucho más delgadito que un cabello, pero te duele muchísimo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, todos pasan por este ciclo biológico, huevo, larva y pupa, vamos a ver, jóvenes, que estos animales, cuando son adultos, cuando emerge el adulto, van a ser diferentes. Y les contaré como dato curioso, las abejitas reinas es cualquier larvita, perdón, que ha sido alimentada solo con jalea real. Es cualquier larva, pero que come jalea real. Dura más años, es la única que solamente va a tener hijos, no va al campo a traer polen, no trae la miel, no trae nada, ¿sí? Solo se dedica a tener crías. En cambio ella sí, ella trae el polen, trae la miel, pica, defiende y hace de todo. El macho solamente sirve para la cópula, la hembra, por eso es zángano, no tiene aguijón, no defiende la colmena, las patitas incluso no tienen ni forma de cepillos para cargar polen, no tiene la capacidad de cargar néctar tampoco en su aparato bucal. ¿Sí? Entonces, mira, hay diferenciación morfológica, por eso se le conoce también como las famosas sociedades, ¿sí? Ahora, la compensación es el cuidado de las crías propias y ajenas, jóvenes. Claro, por ejemplo, en el pingüino emperador vamos a notar que en un tiempo, ¿no? Hay machos que van a cuidar a las crías, ¿no? Tienen que cuidar al huevo hasta que, por ejemplo, eclosione o cuando las crías se encuentran pequeñas y de repente las hembras van y traen jóvenes el alimento y viceversa, ¿no? Eso es compensación. Luego ocurren las migraciones que permite justamente estas migraciones mantener el equilibrio de la población para utilizar el alimento y el espacio, ¿no? Que tenemos a las aves, tenemos al salmón. Y el salmón, por ejemplo, vive en el mar cuando es joven y en los ríos va a vivir, ¿no? El salmón es de agua dulce y agua salada, para entenderlo mejor. Vive en el mar cuando son jóvenes y justamente vive en los ríos cuando el salmón va a desovar, es decir, cuando deja los huevos, ¿sí? Cuando las hembras van desovando. ¿Ya? Entonces ahí recién se va al río. Entonces los juveniles, cuando eclosionan, cuando salen del huevo, van a claramente a salir de frente al río y ya cuando se vuelven jóvenes se van nuevamente al mar y ya cuando quieren desovar regresan otra vez al río. ¿Sí? Y de esa manera se mantiene el equilibrio de la población. En cuanto al gregarismo, mira, el gregarismo es la agrupación temporal de individuos sin parentesco para obtener algún beneficio en común, ¿no? Por ejemplo, alimentos, la defensa del grupo. Y aquí el ejemplo más importante vendría a ser el cardumen de peces. Por ejemplo, existen jóvenes caballas que realizan gregarismo y estas caballas van a formar como una especie de remolinos, ¿ya? Para desorientar al predador. De esa forma desorientan al predador. De esa forma también pueden incluso adquirir mayor alimento. ¿Ya? Entonces, con algún objetivo en común, ellos se van a agrupar de modo temporal, no es esto definitivo, ¿ya? Para poder obtener ciertos beneficios de la naturaleza. ¿Ya? Luego tenemos a las relaciones interespecíficas. Si las otras fueron dentro de la especie, de una misma especie, las de acá van a ser con diferentes especies, jóvenes, con diferentes especies. Tenemos en este caso al neutralismo, tenemos por aquí a la competencia, el mutualismo, cooperación, comensalismo, mensalismo, parasitismo y predación. El neutralismo, su nombre dice neutral, ¿no? Las dos especies son independientes, ¿no? O sea, ni una se afecta, ni la otra se ve beneficiada, ¿no? Así, cada uno por su lado. Por ejemplo, acá te dice la lombriz de tierra y un insecto, ¿no? Por ejemplo, una abeja, ¿no? Por ejemplo,
una mariposa, etc. Por aquí la competencia. Miren, eso sí hay que tener mucho cuidado si es que nos preguntan en el examen. Competencia y predación, mira. Son cosas distintas, son situaciones diferentes. La competencia es que cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra, jóvenes. Es decir, cuando un organismo va a competir, por ejemplo, por comida, ¿no? Y va a competir por espacio. En este ir y venir de la vida y en esta competencia por comida y espacio, no necesariamente ya el organismo que quiere ganar comida y espacio va a matar al otro organismo con el cual está compitiendo. No necesariamente lo va a matar, pero en cambio la predación sí, jóvenes. En la predación hay un predador que ataca a la presa, es decir, lo va a matar. Y obviamente lo va a atacar para alimentarse de esta presa, ¿sí? Como los tiburones y los peces. Por acá la planta brazo de muerte es un ejemplo también importante, ¿no? Porque aquí hay una plantita que se conoce brazo de muerte que crece sobre un árbol que le va quitando oxígeno, le va quitando luz, le va quitando muchas características importantes para poder hacer fotosíntesis y alimentarse, hasta que finalmente le quita el espacio, le quita la comida y esta planta, este árbol donde se asentó el abrazo de muerte, muchas veces va a morir o se queda pequeña o muy raquítica, ¿no? La planta en este caso. Y el mutualismo, jóvenes, el mutualismo, ambas especies se benefician, ¿no? En el mutualismo, ambas especies se benefician. Por ejemplo, también, aparte de los líquenes, tenemos al pez payaso, la anémona de mar, ¿no? El pez payaso, pez payaso con la anémona de mar, ¿no? El pez payaso, bueno, la anémona de mar le va a brindar protección porque ahí se puede camuflar, no se puede esconder. Y el pez payaso de manera indirecta al momento de traer su alimento, por ahí también esta se va a ir beneficiando con el alimento que va dejando el pez payaso a su paso. ¿Ya? Entonces, ambas especies se benefician. También se pueden reemplazar, jóvenes. En el mutualismo no pasa nada. Si es que el pez payaso es devorado por algún predador, ¿no? Aparece otro pez payaso y continúa la vida. La vida continúa, jóvenes. No hay problema. La cooperación es una asociación que reporta alguna ventaja, pero pueden vivir separados, dice, ¿no? Claro, aquí la nidificación de las aves, no es muy importante vivir en grupos, ya vimos anteriormente que en el caso, ¿no? Del gregarismo, por ejemplo, para poder alimentarse, para poder hacerle frente a algún predador, vamos a ver que en este caso la cooperación también es importante, ¿no? No es que sea una regla muy, ¿qué le digo? De vida o muerte, ¿no? Pero sí sirve, pues, estar en sociedad, ¿no? Para algunos organismos, ¿no? Sobre todo, que incluso se pueden reemplazar. Acá incluso podríamos citar este ejemplo, ¿no? El colibrí, y por aquí vamos a ver el girasol, ¿no? Es un polinizador por ahí, ¿no? Ya la planta se beneficia y el colibrí también se va a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero si el colibrí es cazado, jóvenes, muere, por ahí puede llegar una abeja, ¿no? Y normal, continúa la vida, ¿no? Que claro, obviamente cooperando va a servir mucho, pero no necesariamente, jóvenes, que si falte uno, la plantita va a morir, no necesariamente. En cambio, jóvenes, van a existir casos como en el comensalismo, ¿ya? Donde existe una especie que se llama comensal, no te olvides, comensalismo es a comensal como amensalismo es a mensal, ¿ya? Aquí el comensalismo va a tener una especie conocida como el comensal que va a ser beneficiada, no te olvides, el comensal es beneficiado.
La otra, ni se perjudica ni se beneficia. Ejemplo, mira acá está. La rémora y el tiburón. La rémora y el tiburón. Entonces, aquí, por ejemplo, el tiburón, ya sabemos, desgarra, atrapa la presa, desgarra y la traga. Esta no mastica, no. Entonces, como va dejando pedazos de alimento en el camino, ¿quién está aquí? Pues, profe, aquí está la rémora, pues, a su costado. Ah, profe, entonces la rémora se va a beneficiar, viene a ser el comensal, mientras que el tiburón ni se perjudica ni se beneficia. ¿Se dan cuenta? Y por aquí tenemos al amensalismo. También que va a tener un amensal, ¿ya? Que va a resultar perjudicado. El amensal se va a perjudicar y la otra especie ni se beneficia ni se perjudica. Ejemplo, mira, nos han dado un ovino, una lombriz de tierra y un ave. Para hacernos imagen a esto, tenemos por ahí una ovejita, una oveja que se está alimentando del pasto y al alimentarse del pasto va a remover, ¿qué cosa? La tierra, ¿verdad? Al remover la tierra, ¿quién sale a flote? La lombriz de tierra, normalmente, ¿verdad? Pero este ovino no se alimenta de lombriz de tierra. Pues la lombriz de tierra está feliz por ahí tomando baños de sol. Pero ¿qué pasa, jóvenes? De manera casual viene un ave y se come a la lombriz de tierra. En este caso, la lombriz de tierra que fue el amensal, ¿verdad? Porque se perjudicó. Y en cambio, el ovino ni se perjudica ni se beneficia. Él simplemente está comiendo. No pasa nada. ¿Ya? Luego tenemos al parasitismo. Los parásitos se van a beneficiar y el hospedero se va a perjudicar. Ya hemos visto en N ejemplos jóvenes cuando hemos hablado del parasitismo, ¿no? Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de algunos elementos a nivel de nuestro sistema digestivo, ¿no? Nuestro intestino delgado. Tenemos parásitos, ¿no? Que se están alimentando ahí de nosotros, ¿no? Por eso dice, el parásito se beneficia. Y el hospedero se perjudica, claro, pues hasta me puede generar anemias, ¿no? Obviamente voy a estar con una enfermedad infecciosa, ¿no? Que me va a generar muchos dolores de estómago y demás, etcétera, ¿verdad? Muy bien, chicos, ¿no? Acá hay un ejemplo a nivel del estómago también, miren, existen parásitos también que van a hacernos muchas veces la vida de cuadritos. Acá también nos dan un ejemplo muy interesante, ¿no? Nos dice la larva de la mosca que parasita orugas. Miren, esta es una larva de la mosca que parasita orugas. Obviamente, antes de que suceda esto, por ahí había un gusanito feliz y contento, que por ahí pues vino una mosquita, voy a dibujarlo así, parece mariposa, pero es mosca. Viene la mosca y por ahí se le ocurre dejar sus huevitos por aquí. Profe, ¿eso en todas las moscas y en todas las orugas? No, jóvenes, es una especie de mosca y una especie de oruga, ¿sí? Va y deja sus huevitos. Estos huevitos eclosionan unas diminutas larvitas que se van introduciendo dentro del cuerpo de este gusano y se van desarrollando y van comiendo todo por dentro. Cuando ya estas larvas van a empezar a empupar, mira, acá están todas las pupas, mira. Estas son pupas de mosca. Empiezan a salir y obviamente el gusano, ¿cómo está? Muerto, pues está muerto, jóvenes. Este gusano ya murió, ¿sí? Entonces también es un tipo de parasitismo, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, chicos, luego tenemos que ver al hábitat y al nicho ecológico. A ver, son otros conceptos también pues que enmarcan a la ecología, ¿no? Para poder entender mejor justamente cómo interactúan estos organismos, ¿no? Cuando hablamos de hábitat, hablamos del lugar físico de un ecosistema, ¿sí? Es decir, jóvenes, dicho en otras palabras, aquí te lo he anotado, es el lugar donde van a vivir los organismos, es donde viven. Por ejemplo, ¿no? Acá estamos viendo a unas cebras, ¿no? Hábitat de las cebras, la sabana africana. La sabana africana.
El nicho ecológico es el papel que desempeña una especie en el ecosistema, es decir, su profesión, qué es lo que hace, cuál es su interacción, jóvenes, dentro del ecosistema, ¿no? El nicho ecológico es la función del organismo dentro del hábitat, más aún, ¿no? Dentro del hábitat, ya. Por aquí nos dice que como nicho ecológico las jirafas se alimentan de ramas altas. Eso es un nicho ecológico, es su papel que desempeña en su hábitat en el ecosistema. Las cebras, ¿no? Dijimos que su hábitat es la sabana africana. Las cebras, como nicho ecológico, dice que se alimentan de las plantas al ras del suelo. Bien, por aquí. Hábitat del cangrejo, mira, el lugar donde se encuentra y se desarrolla esta especie, ¿no? Por acá lo vemos a nivel del mar, ¿no? En medio de unas rocas, ¿no? Ah, sí, profe, yo también cuando he ido al mar he visto, por ejemplo, no solo en las rocas, sino también a nivel de la arena, he visto algunos cangrejitos que incluso se entierran. Ah, muy bien, es su hábitat, excelente. Y como nicho ecológico, mira, ah, ¿qué te dice acá el cangrejo? Dice, ¿quién le come? Mira, ¿quién es su predador? Dice que no le gusta el frío. Dice, ¿a quién ayuda? Dice que se va por las noches a bailar. Mira, vivo por acá, te dice, ¿no? Pongo huevos, ¿no? Como esto, dice, esto le encanta, ¿no? Ah, ese es su nicho ecológico, profe, su interacción con ese hábitat, su interacción con el ecosistema, su papel que desempeña, ¿verdad? Eso se llama nicho ecológico. Muy bien, luego pasemos a ver pues ahora ya cómo se puede organizar, cómo se entiende mejor pues a la ecología, viéndolo pues desde su manera biótica, pues cómo se interrelaciona muchas veces estos conceptos ecológicos en cuanto pues al medio, ¿no? que los rodea. Miren, cuando nosotros hablamos de sucesión ecológica, vamos a hablar, jóvenes, y acá la imagen nos dice, justamente a esos cambios que van a existir en un ecosistema, ¿sí? Cuando nosotros hemos hablado de evolución, cuando nosotros hemos hablado incluso de las plantas, de los animales, cómo han ido cambiando con el tiempo, lo mismo también pasa en un ecosistema. En el ecosistema también se van a ver cambios. Para ello, se habla pues de tipos de sucesión ecológica y existen 3 tipos de sucesiones ecológicas. La primera es la sucesión ecológica conocida como evolutiva, ¿ya? La evolutiva nos dice acá que los organismos vivos emergen del agua invadiendo la tierra, ¿ya? Te voy a decir que la sucesión ecológica evolutiva ha ocurrido solo una vez, ¿sí? Cuando las especies que se encontraban a nivel del mar ahora viven a nivel de la tierra, ¿sí? Hemos hablado de muchos de ellos. Profe, pero si en el examen me preguntan y me dicen la alga, ¿no? Una clorofita, esto se adaptó a sembrarse en algún cultivo agronómico de la costa del Perú, etcétera, etcétera. ¿Eso sería una sucesión ecológica evolutiva? No, no, porque ya la sucesión ecológica ya ocurrió una vez, ¿sí? Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado con respecto a las preguntas, ¿ya? Ahora, ¿qué más? En cuanto a la sucesión ecológica primaria, se dice que se inicia en un área despoblada, ya sin rastro de vida, sin vida, donde hubo fauna, donde hubo flora preexistente y está desaparecido en un 100% por algún acontecimiento natural, y ahí te lo he resaltado, algún acontecimiento natural, meteorito, megaterremoto, algún volcán, etcétera, ¿ya? Entonces, mira acá está tu sucesión primaria por acá, 0 remanente, 0 vida, pero de la nada, jóvenes, nuevamente va a aparecer otra vez la vida. ¿Por qué? Anteriormente ya había, ¿no? Preexistía
jóvenes, anteriormente pues vida a este nivel. Entonces vamos a notar que nuevamente otra vez se va repoblando esa parte, poco a poco. Ahora, ¿qué pasa con esta sucesión ecológica secundaria? ¿Ya? Este es cuando se destruye un ecosistema, las plantas nuevas se poblarán en una zona que constituye una sucesión ecológica secundaria. Esto puede ocurrir de forma natural o provocada por el propio ser humano, nos dice, o provocada por el propio ser humano. Mira, esta sucesión ecológica puede ser provocada por nosotros o de forma natural. ¿Sí? Esos son los requisitos. Te contaré también que otro requisito para que se llame sucesión secundaria es que debe haber un remanente. Debe haber, aunque sea un mínimo porcentaje de vida, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de esta manera, mira por acá, hay unas pequeñas plantas, no sé si notan, ¿ya? Por acá se han destruido los árboles, pero por ahí queda un poco, ¿no? Un poquito de pastizal, por aquí unos pequeños arbustitos, ¿no? Que sobre eso, nuevamente, jóvenes, aparece vida, ¿no? Puede ser por ahí un incendio forestal de modo natural, pero también un incendio provocado, ¿no? Por las personas muchas veces, ¿no? Ah, y entonces, profe, ahí hablamos de una sucesión secundaria, ¿ya? De una sucesión secundaria. Muy bien, chicos. Pasemos a ver ahora lo que es equilibrio ecológico y restauración de ecosistemas. Miren, el equilibrio ecológico viene justamente, ¿por qué? Porque a veces pasa de que las personas posiblemente, si fuese en el caso del zorrito, cazaran al zorro, ¿no? Profe, si por ahí están cazando mucho los zorros en un ecosistema, ¿quién se va a aumentar, jóvenes? ¿Qué animalito aumentará bastante? ¿Qué me dice? En este ecosistema, si yo cazo mucho al zorro, ¿qué animalito va a aumentar bastante? El conejo, Ya, por ahí el conejo, y peor aún los ratones, ¿no? Por ahí también incluso los lirones, ¿no? Pero más ejemplo conocido los ratones, ¿no? Profe, por ahí van a abundar los ratones, pues, ¿no? Y por ahí va a ser eso un problema, posiblemente para esa población, ¿no? Para el lugar, para la región. Entonces nosotros vamos a notar que aparte de que el ecosistema es complejo, ¿no? El ecosistema debe estar estable. El ecosistema, jóvenes, además que se va desarrollando, tiene que alcanzar un clímax, un equilibrio, tanto así que vamos a notar que por algunas temporadas el ecosistema va a ser resiliente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener esa capacidad de posiblemente, como en el caso del zorro, ¿no? De ser capturado, de ser cazado de forma recurrente. Vamos a ver pues que este medio va a volver a su estado natural de manera normal, aunque demore mucho, aunque sea muy lento, pero va a regresar a su estado natural como fue antes, ¿sí? A pesar de que nuestro ecosistema es perturbado, nuestro ecosistema a la vez es resiliente. Poco a poco, nuevamente se va a ir restaurando, ¿ya? Entonces, ahí es donde hablamos justamente de la restauración de ecosistemas, ¿no? Y donde acá vemos, pues, before, after, ¿no? Donde nos menciona justamente antes y después cómo se halló un ecosistema, ¿no? Cómo era antes y cómo fue después. Ahora, una cosita, jóvenes, para saber aquí, es que para poder restaurar un ecosistema de manera eficiente, y que se llame restauración de ecosistemas, no es que yo como persona a este lugar donde posiblemente la industria ha dejado pues a este ecosistema, ¿no? De una manera un poquito atropellada, por no decirlo mucho, ¿no? Voy a notar que, profe, por ahí yo me encargo de sembrar plantitas, de ponerle una laguna artificial, no, no, no.
Ahí no estamos restaurando un ecosistema, ahí estamos haciendo un parque de atracciones, qué sé yo, ahí hay algo artificial, pero no es nada natural. Cuando se restaura un ecosistema, tiene que ser casi el 99% de modo natural. Por ahí que el hombre ayude de repente con la semilla, no sé, pues. Pero por lo demás, tiene que ser de forma natural una restauración de ecosistemas. ¿Ya? Acuérdense que los ecosistemas, como ya les dije, como es justamente complejo, muchas veces puede ser, va a llegar a un momento de resiliencia, ¿ya? Pero nunca se olviden que los ecosistemas hay que cooperar para que estos tengan esa capacidad de regresar a su estado natural, ¿ya? Entonces, por eso es que si ustedes notan, a veces se prohíbe la caza de ciertos animales, ¿no? Algunas zonas restringidas para no ir, porque justamente se encuentran en ese proceso de restauración, ¿ya? Y acuérdate que la restauración, para que sea restauración, no tiene que haber ninguna acción humana de por medio. Muy bien, chicos, ya para culminar, casi, vamos a hablar pues de la higiene ambiental, ¿no? Así como hemos venido hablando en estas 2 semanas sobre la higiene en cuanto a personal, higiene por las autoridades, existe también una higiene ambiental, ¿no? Donde justamente esta ciencia se va a encargar de cuidar, de mantener nuestro medio ambiente, ¿no? De protegerlo de cierto modo para que éste pues se enferme mínimamente, ¿verdad? Nosotros para eso debemos evitar alterar justamente nuestro medio ambiente, ¿no? Alterarlo obviamente de forma negativa. Vamos a ver que existen para ello pues tratados, convenios, protocolos internacionales. El primero, que es la Declaración de Estocolmo, jóvenes. La Declaración de Estocolmo es justamente sobre el cuidado del agua. ¿Ya? Por acá vamos a poner agua. ¿Ya? Se declara este tratado, este convenio, este protocolo justamente para el cuidado del agua. Luego aparecen las CITES, jóvenes, ¿sí? Las CITES es el convenio sobre la comercialización de las especies protegidas, ¿no? Para evitar esa comercialización de muchas especies protegidas, ¿no? Evitar comercialización de especies, especies, ¿ya? Protegidas. La Carta Mundial de la Naturaleza, por acá, junto con esta de acá, que es el Convenio de Marco sobre la Diversidad Biológica, van a enmarcar casi un mismo objetivo. Ambas, ¿ya? Van a hablar sobre todo, jóvenes, la protección de la diversidad de la fauna y la flora en cada país. O sea, cómo nosotros debemos cuidar la naturaleza de modo sostenible, ¿ya? El cuidado de la naturaleza, la flora, la fauna, ¿no? Luego, jóvenes, vamos a ver que el protocolo de Montreal, quedado en 1987, se da sobre todo para regular la emisión de las radiaciones ultravioletas, también para poder recuperar la famosa capa de ozono, ¿ya? Además, se ve que en el convenio de Basilea, para el control de residuos tóxicos y químicos, ¿cómo saber almacenar estos residuos? Residuos tóxicos, residuos químicos, ¿cómo? ¿Dónde? ¿No? Sin obviamente alterar nuestro medio ambiente, ¿no? Almacén de los residuos tóxicos, ¿no? ¿Cómo almacenar? La Convención sobre Cambio Climático fue una de las primeras declaraciones en plantear, jóvenes, acerca pues del daño de los gases de efecto invernadero, los famosos GI. Es que en realidad los GI como tal no nos hacen daño, pero cuando estos aumentan, que ya lo vamos a ver la siguiente semana, obviamente pues van a causar problemas mayores, ¿no?
no solamente a nivel pues de nuestra atmósfera, sino también a nivel pues de cada individuo. Aparecen pues los problemas dermatológicos y todo. Entonces, ahí se replantea cómo reducir estos gases de efecto invernadero, ¿ya? Cómo disminuirlos. Luego tenemos al protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto también va a reafirmar justamente, y acá vamos a ponerlo de otro color. Por acá, el protocolo de Kioto va a reafirmar justamente, jóvenes, la reducción de los gases de efecto invernadero y propone cómo poder reducir estos gases de efecto invernadero, ¿no? Si se dan cuenta, fue después de 5 años, ¿no? Luego en el protocolo de Cartagena, en los años 2000, en el boom de la genética, jóvenes, ¿sí? En el boom de la biotecnología, sobre todo se establece esos parámetros, ese parámetro controlado respecto al uso de la biotecnología y el uso de los transgénicos, ¿no? Hay parámetros controlados sobre la biotecnología y los transgénicos. Muy bien. Luego, jóvenes, tenemos por último el Acuerdo de París, que se va a reafirmar el protocolo de Kioto, ¿no? Se reafirma también el protocolo de Kioto sobre los gases de el efecto invernadero. ¿Ya? Esto viene a ser, jóvenes, como parte de nuestra higiene ambiental. Muy bien, chicos, ya para terminar, veamos los biomas del Perú, ¿no? Los biomas del Perú, jóvenes, vienen a ser justamente ese conjunto, ¿no? De ecosistemas en ciertos lugares, ¿no? En ciertas zonas, y va a ser definido no solamente, jóvenes, por su distribución geográfica, sino también por su flora, por su fauna, por sus climas presentes. Para ello tenemos a los biomas terrestres y a los biomas acuáticos, miren. ¿Ya? Tenemos por acá como forma de los biomas terrestres a las selvas, a los bosques caducifolios. Caducifolios significa cuando esas hojas de esos árboles justamente van a caer todo el tiempo, ¿sí? Las hojas caen todo el tiempo o caen siempre. Perennifolios es a la inversa. Las hojas que siempre se van a mantener perennes, van a permanecer. Y tenemos las coníferas que ya hemos hablado, ¿no? Sobre los pinos. Luego tenemos las praderas, las sabanas, las taigas, ¿no? Donde existen pues climas fríos, sobre todo a nivel de las taigas hablamos de climas fríos, las estepas, donde hay vegetación, sobre todo la vegetación en climas áridos, ¿no? Vegetación en climas áridos, climas desérticos, ¿no? Climas áridos. Bueno, ya tenemos por acá los desiertos, a las tundras, ¿no? También de ambientes fríos, sobre todo, ¿no? Por aquí tenemos a los biomas acuáticos, tenemos a los dulceacuícolas y a los marinos. Dulceacuícolas, su nombre dice, ¿no? Aguas dulces. Tenemos aquí a los lóticos, donde ahí te he colocado aguas en movimiento, ¿ya? Y las aguas en movimiento, por ejemplo, los ríos, quebradas, riachuelos, cascadas, ¿no? Y los lénticos, cuando el agua está estacionaria, es decir, los lagos, las lagunas, las pozas, ¿no? Y en cuanto a los biomas acuáticos marinos, tenemos al litoral onerítico, que vienen a estar aguas pegadas a las costas, más a las orillas, y el oceánico y el pelágico, que viene a ser más mar adentro, ¿no? Viene a ser mucho más adentro, ¿no? Por acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos un bioma acuático pelágico, ¿no? Mar adentro. Muy bien, chicos. Luego tenemos aquí a Thomas Malthus. Yo sé que por aquí conocen y han escuchado de Thomas Malthus, ¿no? Un conocido
economista, ¿no? Y destaca también en otras áreas, ¿no? Que justamente lo utilizan como referente, ¿no? Por ejemplo, Charles Darwin leyó bastante algunos libros, algunos escritos de Thomas Malthus, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya se darán cuenta, Charles Darwin fue una persona súper preparada y donde justamente Thomas Malthus habla de una teoría acerca, la teoría jóvenes que justamente él va a enmarcar acerca de los recursos, ¿no? Los recursos naturales que van a crecer de manera lineal. Es decir, todo lo que a nosotros nos va a nutrir, a alimentar, ¿no? A darnos de comer, en el camino va a crecer de forma lineal, mientras que la población va a crecer de manera exponencial, ¿no? Va a crecer de manera exponencial, bastante, ¿no? Más aumentan las personas que los medios para poder alimentar los recursos naturales muchas veces, ¿no? Y acá hay ejemplo, ¿no? Acá justamente en estos mapas se está viendo, ¿no? Cómo ha crecido demográficamente, ¿no? Los países, cómo han ido creciendo, ¿no? Demográficamente acá en África, en Europa, América del Norte, ¿no? Vamos a ver pues que va creciendo bastante en cuanto a los años, ¿no? Mira, en el 2050 se ve que van a seguir creciendo, ¿no? Pero luego hay otra teoría, jóvenes, que por ejemplo en Asia los gobiernos, y esto te pongo como un paréntesis, ¿no? Tú tienes que saber que Thomas Malthus pues habló acerca de esos flujos, esos diagramas pues del crecimiento en cuanto, jóvenes, a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Y al crecimiento demográfico, ¿no? Que obviamente pues no van de la mano, ¿sí? Por eso es que muchas veces se nos dice que va a haber una escasez, va a haber problemas en cuanto pues a los recursos naturales, ¿sí? Pero hago el paréntesis como tema así de información mientras voy pasando esto, que se dice, jóvenes, que en Asia, por ejemplo, en los gobiernos, ¿no? De China, Japón, por ahí, justamente apoyan a los matrimonios para que puedan tener hijos, ¿no? Porque ha habido un decrecimiento demográfico, por ejemplo, ¿no? Donde las damas ya no quieren ser mamás, así de fácil, ¿no? Y si hubiese parejas con problemas de fertilización, el mismo gobierno les paga este tipo de tratamiento in vitro para que ellos puedan ser padres. O justamente venden la cultura para poder traer gente de afuera para que pueda tener hijos, porque se está escaseando mucho los jóvenes, no está habiendo niños. Incluso hasta se pagan guarderías, el Estado paga guarderías, a la mujer que da a luz le pagan justamente muchos meses para poder tener niños. Entonces, vamos a ver que posiblemente en muchos años la curva tal vez nos diga lo siguiente, pero también de manera nosotros vamos también, nuestro medio ambiente también lo vamos, jóvenes, limitando mucho, ¿no? Nuestra biodiversidad, ya vamos viendo que hay muchas casas por un lado, por el otro, que más bien nuestra biodiversidad se va a ver alterada. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Así es que nos vemos, que tengan una bonita semana de vacaciones, disfruten mucho y a la vez también por ahí estudien descansando. Cuídense mucho, conmigo es de acá hasta la próxima clase. Nos vemos, jóvenes. Un abrazo. Buenas tardes, chicos. Hasta luego. Tomen nota de sus claves.